Bueno, hola amigos, ¿cómo están? Buenos días. En esta ocasión voy a hacer una breve explicación de cómo conectarme a una base de datos en Postgres desde un lenguaje de programación Java. Ya anteriormente había hecho algo relacionado con esto, solo que la vez anterior me parece que hice fue con una aplicación de escritorio. Esta vez vamos a ver cómo trabajar desde una aplicación web utilizando JSP y Serverlets. Entonces bien, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es crear un nuevo proyecto, asegurarnos que nuestro proyecto sea un proyecto web. Vamos a poner un nombre, voy a poner práctica BD, ya tengo ese nombre práctica. Vamos a seleccionar por defecto nuestro servidor web, Tomcat. Vamos a dar en Finish y listo. Automáticamente nos va a crear nuestro proyecto HTML. Este proyecto no lo vamos a tomar en cuenta porque no lo vamos a usar, así que lo vamos a eliminar. Y lo que voy a hacer es que en webpage me voy a ubicar y voy a crear un nuevo JSP y a este archivo le voy a poner el nombre index.jsp. Entonces estos comentarios los voy a borrar y aquí vamos a poner nuestro título, ¿ok? Vamos a ponerle nombre práctica, base de datos, ¿ya? Este hello world no lo tenemos en cuenta y listo. Entonces bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer antes de comenzar a trabajar es asegurarnos que ya nuestra base de datos esté creada. En este caso yo tengo una base de datos que se llama actualización y en la parte de acá yo tengo una tabla dentro de esa base de datos que se llama clientes. Tengo prácticamente 6 campos y tengo 5 tuplas, ¿sí? Es solamente una base de datos conformada por una tabla. Entonces esa tabla es la que nosotros vamos a manipular desde nuestra aplicación web en Java. Entonces lo primero que vamos a hacer es irnos a las librerías y tenemos que agregar el driver necesario para poder conectarnos al DMS. Entonces vamos a buscar el driver que en este caso es Postgres. ¿Sí? Por defecto en los IDEs desde la versión 7.4 en adelante ya este driver viene incluido si es que lo han instalado completo y lo han instalado correctamente. Entonces ya tenemos agregado nuestro driver. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En nuestro source package vamos a agregar un paquete ahora y vamos a ponerle nombre datos. ¿Sí? Este paquete vamos a crear una clase. Esa es la clase con la que vamos a conectar o con la que vamos a hacer uso para podernos conectar a nuestra base de datos. Vamos a ponerle el nombre conexión BD. Vamos a borrar los comentarios que están aquí y lo que vamos a hacer es que vamos a importar una librería. Entonces vamos a decir import java.sql punto asterisco. Con decir punto asterisco estamos diciendo que se importen todas las clases de esta librería SQL. Entonces de esa manera me ahorro cierta cantidad de código, aunque habrán clases que no voy a usar de esa librería. Bien, entonces dentro de nuestra clase lo primero que vamos a hacer es iniciar una cadena de conexión hacia la base de datos. Entonces vamos a declarar o vamos a crear un objeto de la clase connection. Le voy a poner el nombre conexión y lo vamos a inicializar en null por defecto, ¿ya? Ahora, ¿qué falta por hacer? Inicializar ese objeto conexión. Ese objeto conexión lo podemos inicializar desde diferentes maneras. Hay gente que lo hace con métodos, gente que lo hace con constructores. Bueno, hay un sinnúmero de maneras de hacer esto. Yo lo voy a hacer con un método de la clase conexión mismo, ya que es así como hemos venido trabajando en clases. Entonces vamos a hacerlo con un método conectar, vamos a poner un nombre, ¿ya? Y obviamente nos marca un error porque este método devuelve un valor. Entonces la variable que nos tiene que devolver es la variable conexión. Listo. Ahora, dentro de este método conectar es que nosotros vamos a inicializar nuestra variable conexión y todo eso lo vamos a encerrar dentro de un control de error o una excepción. Sí, es importante que todas estas conexiones que nosotros vamos a abrir estén encerradas en un bloque de control de excepción. Entonces aquí abajo nosotros vamos a poner un south print y vamos a decir que imprime el error x.getMessage, ¿sí? Listo. Ahora en la parte de acá vamos a inicializar el objeto conexión, pero antes de hacer eso nosotros debemos incluir y agregar también el código del driver que nosotros estamos haciendo uso para conectarnos a nuestro DMS. Entonces en este caso vamos a hacer uso de class
que es prácticamente una clase estática. Vamos a llamar al método forName y aquí vamos a asignar el nombre de ese driver, que es org.postgresql.driver. ¿Sí? Una vez hecho eso, ya podemos inicializar nuestro objeto conexión. El objeto conexión va a ser igual al objeto driverManager, el método getConnection, y el método getConnection recibe un parámetro. Ese parámetro va a ser ciertos datos que nosotros debemos especificar al objeto al momento de inicializarlo para que éste entienda a dónde se va a conectar. Como primera instancia, lo primero que debemos especificar es el nombre de nuestro DMS, que es PostgreSQL, ¿sí? Luego de eso debemos especificar el nombre de la máquina, que es 127.0.1. Luego de eso el número del puerto 5432 por defecto. Puede que en su máquina este puerto varíe. Por siguiente, el siguiente dato que nosotros tenemos que poner es el nombre de la base de datos. En este caso mi base de datos se llama actualización, ¿sí? Listo. Luego de eso tenemos que especificar dos parámetros importantes, que son el nombre del usuario, Postgres, y la contraseña con la que accedemos a nuestro DNS. Y una vez hecho esto, ya prácticamente tendremos lista nuestra conexión hacia nuestra base de datos, ¿sí? Entonces, para poder comprobar, vamos a imprimir un sol.println. Vamos a decir que nos muestre un mensaje que diga conectado, ¿sí? Entonces, bien, ¿cómo podemos probar esto? Bueno, pues podemos crear aquí mismo. No voy a hacer uso del JSP todavía. Voy a hacerlo todo en una consola public static void main, y aquí voy a inicializar la clase conexión BD. C es igual a new conexión BD, ¿sí? Y vamos a imprimir el objeto c.conexión o conectarme le puse conectar, ¿sí? Listo. Entonces, si nosotros corremos esta clase, nos va a mandar el mensaje que dice que está conectado, o sea, estamos conectados a la base de datos. ¿Qué pasaría si yo me conecto a una base de datos diferente que no existe? ¿Ok? Entonces, obviamente, nos va a mandar el error y me dice error fatal. Dice que no existe la base de datos actualización, ¿ya? Y eso es verdad, porque yo no tengo ninguna base de datos que se llame actualización sin la letra O, ¿no, verdad? Entonces, estamos bien hasta ahí. Listo, ya tenemos lo primero, que es prácticamente la conexión desde nuestro lenguaje hacia nuestra base de datos. Esto de aquí vamos a comentar, no lo vamos a necesitar, no va a ser necesario. Y ahora, vamos a regresar a nuestro index.jsp. Aquí vamos a hacer uso de una pequeña interfaz gráfica, ¿sí? Vamos aquí a poner primeramente un form. Vamos a decirle que este formulario se redireccione a un servlet. Yo que se le voy a poner servlet controller, ¿sí? Y aquí dentro vamos a agregar unos input type text. Vamos a poner un nombre y vamos a poner bueno, vamos a llenar prácticamente todos los campos que nos piden. Primero creo que es la cédula, ¿sí? La cédula, el nombre, el apellido, teléfono y dirección. Ya. Entonces aquí al lado vamos a poner, hubiera sido bueno poner todo esto en una tabla, pero bueno, vamos a poner que van a poner en una tabla. Entonces todo esto es una fila. Esto que está acá va a ser una columna. ¿Ya? Y esto se cierra aquí. Bien, en la parte de aquí vamos a poner un texto que diga H5 ingrese la cédula.
¿sí? Ingrese la cédula. Ahora aquí nos estamos olvidando también de poner el método por el cual vamos a enviar, que es el método POST hacia nuestro server. Acá vamos a poner un botón, lo vamos a poner ahí mismo. Vamos a agregar un botón input type submit name. Vamos a poner envío, value, enviar, ¿sí? Entonces ya con eso tenemos prácticamente una caja de texto con un etiqueta que dice ingresar cédula y al lado tenemos un botón que dice enviar, ¿sí? Bien, entonces más abajo vamos a poner una tabla adicional a la tabla que ya tenemos. Vamos a hacer uso de una tabla. Bueno, como ya no quiero escribir, lo que voy a hacer es voy a agregar aquí una tabla y vamos a decirle que esta tabla pues prácticamente va a tener la misma cantidad de columnas, que son 6 columnas en total. Sí, vamos solamente a usar 2 filas o solo una fila nada más. Vamos a decir que tenga un borde de 1 y nada más. Entonces nos creará todo esto. En la parte de los TH vamos a poner los nombres de cada uno de esos campos, como por ejemplo la cédula, el otro es el nombre, el otro es el apellido, el otro teléfono y dirección. Pues un campo de más. Cédula, nombre, apellido. Ah, sí, está bien, pues un campo de más. Cédula, nombre, apellido, teléfono y dirección. Ya, este de aquí ya no iría. Este tampoco. Y listo. Entonces tenemos creada nuestra tabla. Si nosotros ejecutamos esto en nuestra página HTML para ver cómo se ve, bueno, en realidad es un archivo JSP, pero aún así esto no deja de seguir siendo HTML. Vamos a ver cómo nos está quedando. Realmente no voy a explicar mucho lo que es la parte de interfaz porque esto es HTML básico, así que no es necesario explicar. Bueno, tenemos esto de aquí, ¿no? Tenemos, parece ser que me he equivocado en enviar. Sí. Efectivamente está mal escrito. Submit. Y listo, ahí estamos. Nuestro botón. Vamos a regresar acá. Vamos ahora a lo siguiente, a crear un archivo servlet, que es el que vamos a estar haciendo uso. Vamos a crear un nuevo paquete y le vamos a poner servlet.consultas. ¿Sí? Vamos a crear un nuevo servlet. Vamos a poner servlet, el nombre que le dimos es controller. Vamos a ver en finish y listo, se creará nuestro archivo servlet. Listo, aquí esto de aquí no le vamos a prestar atención, no nos sirve de nada, así que lo vamos a borrar. Listo. En nuestro archivo servlet, ¿qué es lo que va a hacer? Prácticamente él lo que va a hacer es devolver una respuesta a nuestro JSP. ¿Sí? En este caso lo que va a devolver es un conjunto de resultados desde mi base de datos. ¿Sí? Entonces significa que mi base de datos está por acá, mi clase. Significa que yo desde aquí necesito tener creado una clase, un método que me permita devolver todo ese conjunto de resultados para yo poderlo imprimir en esa tabla que creé en mi archivo JSP. Entonces, lo primero que vamos a hacer es declarar un método, ¿sí? Nuestro método va a ser un método de una lista, ¿sí? O sea, vamos a poner un método de la clase LinkedList, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es que vamos a tener creado una clase adicional, que en este caso le vamos a poner nombre de cliente, ¿sí?
perdón, aquí es linked list nada más, ¿ya? Y aquí nos va a marcar error porque nos dice que tenemos que importar nuestra clase linked list. Nos sigue importando error porque dice que esa clase cliente no existe. Entonces damos aquí y automáticamente creamos la clase cliente. ¿Qué es lo que va a hacer la clase cliente? Básicamente nuestra clase cliente lo que va a contener son los métodos getter y setter de cada uno de los atributos que yo voy a mostrar en mi tabla. ¿Cuáles son esos atributos que yo voy a mostrar? El primero es la cédula, el segundo es el nombre, el tercero es el apellido, el otro es el teléfono y el otro es la dirección, ¿verdad? Son 5 campos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? De estos objetos nosotros vamos a crear métodos que nos devuelvan y nos asignen valores, ¿ok? Entonces generamos métodos getter y setter y ya vemos que nos crean todos nuestros métodos, como podrán darse cuenta, para añadir, en este caso devuelve la cédula, en este caso asigna el valor a la cédula, ¿sí? Entonces parte de programación orientada a objeto básico. Bien, entonces acá ya tenemos incorporar nuestra clase cliente a nuestra linked list. ¿Qué más tenemos que agregarle? Tenemos que agregarle un nombre a nuestro método. Supongamos que le vamos a poner consulta del cliente, ¿sí? Y además de eso, ese método tiene que devolver un valor, que por cierto no es un string, ¿sí? En realidad debe ser un objeto de, o sea, puede ser una variable de una lista. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que aquí vamos a declarar? Vamos a declarar un objeto de la clase linked list, ¿sí? Vamos a poner el nombre, no sé, perdón, siempre me equivoco. Vamos a ponerle aquí clientes, objeto vamos a ponerle lclient es igual, y aquí vamos a poner linked list client. ¿Ya? O sea, al final lo que vamos a devolver básicamente va a ser el lclient, ¿sí? Que vendría siendo la lista en la cual nosotros vamos a contener todo nuestro conjunto de resultados para hacer nuestra consulta. Bueno, ¿qué es lo que además de todo esto necesitamos tener? Necesitamos tener objetos de las clases prepareStatement, que es la clase que nos permite ejecutar un conjunto de resultados a nuestra base de datos, y lo vamos a inicializar en null. También necesitamos un objeto de la clase ResultSet, le vamos a poner rs, y también lo vamos a inicializar en null. Está mal escrito ResultSet, nos falta una t, listo. ¿Sí? Ahora, esos dos objetos que hemos añadido los vamos a hacer uso en nuestro método. Lo primero que vamos a estar haciendo aquí es básicamente mandar nuestra consulta SQL, que la vamos a poner como un parámetro. Entonces, cons SQL, le vamos a poner de nombre, ¿sí?, al parámetro en nuestro método. Aquí nosotros vamos a poner prácticamente el select que nos va a permitir consultar todos esos datos en nuestra tabla. En este caso, el select va a ser select asterisco, solamente quiero que muestre la cédula, el nombre, apellidos, teléfono y dirección. No quiero que me muestre el ID cliente porque realmente no me interesa ver el ID cliente, ¿ya? Me interesa solamente esos campos que están ahí. Bien, entonces en la parte de acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a inicializar el objeto prepareStatement, ¿sí? Y vamos a decir que sea igual a prepareStatement punto, perdón, estamos mal, al método conectar punto, y vamos a decirle que prepareStatement, ¿sí?, y manda a ejecutar el código SQL, que en este caso va a ser el parámetro que nosotros estamos mandando desde acá. Marco un error porque dice que tiene que agregarse una cláusula o una excepción. Esto de aquí es lo mismo que nosotros cojamos y pongamos de aquí un try catch, ¿ok? ¿Sí? Entonces yo
puedo dejar la sección ahí arriba en el método, o puedo agregar un try catch dentro del mismo método que también me funciona. Entonces aquí, por caso de que ocurra un error, obviamente tiene que imprimirse el error, obtén el mensaje que se produce. Listo. Tenemos hecho esto de aquí. ¿Qué es lo que ahora tenemos que pasar? Tenemos que pasarle al conjunto de resultados, o sea, al objeto RS de nuestra clase ResultSet, el objeto prepareState y llamar al método executeQuery, ¿sí? Entonces con esto estamos diciendo, ejecútame este comando SQL, ¿sí? Que va a ser el select en este caso, y almacénamelo en el conjunto de resultados RS. Entonces, a partir del objeto RS, yo ya tengo toda la información, todos los registros que están guardados en la tabla de mi base de datos. Entonces, ¿cómo yo puedo saber ahora, o cómo le digo al programa que me extraiga todos esos datos? Entonces, vamos a poner un ciclo, while, ¿sí? Y vamos a decirle que mientras, como condición, el conjunto de resultados tenga datos, es decir, existan registros todavía en nuestro conjunto de resultados, se sigan mostrando. Entonces, ¿dónde los vamos a mostrar? Los vamos a mostrar en los métodos que nosotros creamos en nuestra clase cliente. Entonces, aquí vamos a instanciar un objeto, vamos a poner client, new, cliente, ¿sí? Y nuestro objeto client tiene el método setCédula, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a asignar el método setCédula? Va a almacenar el conjunto de resultados, punto, el método getString, y aquí tenemos que pasar el nombre del campo tal como está en nuestra base de datos, ¿sí? En este caso ven que es cédula, ¿sí? Entonces, lo que estamos diciendo es que del conjunto de resultados que ya está en nuestro objeto RS, ahora almacénamelo o asígnalo, mejor dicho, a nuestro método setCédula, que es el método del objeto client, ¿ok? Entonces, al final nosotros podremos decir que nuestra lista o el client que nosotros tenemos va a agregar, ¿qué cosa? El objeto client, ¿sí? Entonces, la lista que nosotros creamos, el objeto lista que nosotros creamos aquí arriba, va a agregar todo lo que tiene el objeto cliente, el objeto client, ¿sí? En este caso, todo lo que va a contener va a ir siendo los diferentes métodos. En este caso es setNombre, me parece, rs.getString, nombre, de la misma forma como está escrito, ¿sí? Apellidos está con S, así que tener cuidado. Apellidos, ¿sí? ¿Cuál más sigue? Teléfono me parece que sigue. Teléfono, ¿sí? Y por último la dirección. Listo. Entonces ya prácticamente estamos asignando a todos nuestros métodos setSetter el conjunto de resultados con los diferentes campos de nuestra base de datos. ¿Ya? Entonces, está todo. Ya hemos agregado a nuestra lista. Ya lo único que nos queda es el prepareState, cerrar eso de allí. Y nuestro conjunto de resultados también mandar a cerrar. ¿Ok? Vamos a cerrar la conexión. Vamos a dejarlo así. Tenemos listo nuestro método que nos permite devolver una cadena, nos permite devolver todos los resultados de nuestros campos en nuestra tabla de nuestra base de datos. Ahora, en nuestro controlador, lo primero que vamos a hacer es hacer una instancia de conexión BD, ¿sí? Entonces, new, conexión BD, obviamente nos marca error porque este paquete no existe, entonces vamos a importarlo y ahí hemos solucionado ese minúsculo error. Ahora, vamos a decirle que si yo presiono el botón que tenemos en nuestra JSP, que se llama envío, me parece, ¿no, verdad? Envío,
Si se está haciendo una acción sobre el botón, se deberá proceder a mostrar la información en nuestra tabla, ¿ya? Entonces, bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos primeramente a declarar un objeto de la clase LinkedList y vamos a decirle que esto va a ser de la clase cliente una lista igual a nuestro objeto c.consulta del cliente, ¿sí? Obviamente nos marca error porque esta clase no existe y la clase cliente tampoco. Entonces, dice que... Bien, tenemos un pequeño error aquí al momento de importar nuestra clase cliente de nuestro paquete de datos. Eso se debe porque cuando yo creé esta clase cliente no me fijé en este minúsculo detalle. Recuerden de los modificadores de acceso. La clase debe ser pública para que sea accesible desde cualquier otro elemento, desde otro paquete que tengamos en nuestro proyecto. Entonces de esta manera sí permitirá importar la clase de este paquete de datos. Bien, minúsculo error. Bien, tenemos ahora inicializado nuestra lista de con nuestro método consulta del cliente. Aquí te estamos pidiendo el parámetro que va a ser la consulta SQL que nosotros vamos a mandar a ejecutar a nuestro DMS. En este caso va a ser la consulta con la cual yo muestro todos estos campos que están aquí. Y listo. ¿Qué nos toca por hacer ahora? Bueno, pues lo siguiente que nos toca por hacer es dentro de un ciclo for, vamos a hacerlo, y vamos a decirle que el ciclo for sea menor o igual al tamaño de la lista, menor al tamaño de la lista, ¿sí? Recuerden que la lista siempre los registros van a variar porque siempre se van a estar registrando nuevos datos, entonces no vamos a tener un tamaño específico, por lo tanto el ciclo for va a mostrar el contenido de acuerdo al tamaño de la lista. Bien, entonces lo que vamos a hacer es que nos redireccione el SAM redirect a la página index que tenemos creada, JSP, ¿sí? Hasta ahí no hace nada más. ¿Qué es lo que vamos a poner aquí? Aquí vamos a poner que muestre la cédula, ¿sí? Va a ser igual, concatenado con, en este caso vamos a llamar a nuestra lista que tenemos creado, punto, get, nuestro método get, permite devolver un valor de acuerdo al parámetro i, que va a ser un dato incrementable, ¿no? ¿Verdad? Entonces, vamos a decir que nos devuelva el método getCédula, el método get que tenemos encapsulado en nuestra clase cliente. Concatenamos y ahora vamos a devolver el nombre, ¿sí? El nombre va a ser igual a la lista .get.getNombre, ¿sí? Concatenamos y devolvemos apellidos, va a ser igual a la lista .get, ¿sí? Concatenamos con get apellido, concatenamos, vamos a devolver el teléfono, va a ser igual a la lista .get teléfono, ¿sí? Concatenamos y por último devolvemos la dirección, ¿no? Dirección es igual lista.get teléfono. Listo. Entonces con esto prácticamente estamos diciendo que vamos a renderizar a la página JSP y que en esta página index.jspc existen estas variables, cédula, nombre, apellidos. En ellas vamos a mostrar este contenido que viene dado desde la lista que nosotros hemos creado ya anteriormente, en donde se muestran todos los datos de nuestra consulta. Entonces vamos a nuestra tabla y cada uno nosotros vamos a ir declarando esas variables. Entonces vamos a decir que sea igual a request.getParameter, ¿sí? Y aquí vamos a poner cédula. Lo mismo vamos a hacer con todos. ¿Sí? Acá va a ser nombre, las mismas variables con las cuales mandamos desde nuestro server, apellido, teléfono y dirección.
¿ya? Listo. Entonces, hemos creado nuestras variables. En este caso nos manda nulo. ¿Por qué nos manda nulo? Bueno, pues porque él nos está pidiendo una acción. El serverless, recuerden que se ejecuta al momento de presionar el botón, como les hemos especificado aquí. Entonces vamos a decirle que además de eso, en nuestra consulta me muestre los datos siempre y cuando, o mientras, la cédula sea igual a, vamos a concatenar, request.getParameter cédula, que es nuestra caja de texto que nosotros tenemos creado en donde, en nuestro archivo index.jspg, ¿ya? Bien, aquí vamos a poner comillas simple, ya, listo. Entonces, ¿qué cédulas nomás yo tengo ahí? Bueno, tengo mi cédula 168, 17, vamos a ingresar mi cédula 120, 71, 18, 47, 0, enviamos, y como podrán darse cuenta, nos consulta el registro de ese número de cédula. Tenemos otra cédula, tenemos la, no puedo copiar desde aquí, lo malo, 120 00998, bueno, creo que es este, no, no es ese, 00998, $912, ¿ya? Entonces, como podrán darse cuenta, está funcionando muy bien la consulta, no hay ningún problema. Y básicamente sería esto para poder obtener los datos de nuestra base de datos de todos esos registros, recuerdo, número de cédula. Lo siguiente que vamos a hacer ahora es una inserción. Ya no vamos a hacer uso de nuestra clase, vamos a regresar a nuestra clase conexión a base de datos, y aquí abajo vamos a crear ahora un método public. Voy a poner void insert de nombre, ¿sí? Vamos a hacer un insert desde aquí. ¿Qué necesitamos primeramente para crear nuestro método? Bueno, en primera instancia vamos a crear un bloque de excepción. ¿Sí? Salt error x.getMessage. Listo. Vamos a crear nuestro insert SQL que vamos a estar haciendo. Entonces para eso vamos a poner un string ins SQL, vamos a ponerle el nombre. Entonces vamos a iniciar el objeto ps, es igual a conectar punto prepare statement, y mandamos como parámetro el parámetro ins SQL que tenemos en nuestro método. Luego de eso mandamos a ejecutar el objeto ps, puede ser el método executeDay, y ya con eso pues bastará, ¿sí? O sea, simplemente para mandar un insert no hay mayor cosa que solamente crear nuestro statement donde nosotros mandamos el parámetro SQL, o sea, nuestro insert, lo llamamos a través del objeto conectar. Bueno, en realidad es un método conectar, solo que yo estoy más acostumbrado a trabajar con objetos, ¿sí? Es el método de aquí conectar, y el objeto prepare statement lo que hace es mandar a ejecutar esa actualización a la base de datos. Por eso que los insert, las eliminaciones y las actualizaciones se hacen de la misma manera, o sea, es el mismo bloque, ¿ya? No hay mayor diferencia. Entonces, desde nuestro server de control nosotros mismos podemos hacer toda esta cuestión, pero todavía no tenemos creado nuestras cajas de texto, ¿sí? Entonces, para poder ingresar, entonces aquí arriba nosotros vamos a poner unas... primero vamos a poner una tabla ya para que se vea ordenado. Entonces aquí, todo esto es una fila, y vamos a agregar una columna, un par de columnas.
1, 2. Entonces el primero va a ser ingrese nombre, no, la cédula. Acá vamos a poner el input type. Vamos a poner un text, nombre. Vamos a ponerle cédula. ¿Sí? Y nada más, solo eso. Copiamos la misma fila y hacemos exactamente lo mismo. Me gusta porque lo hacen así. Inténtalo. Ya. Ingresa el nombre. Ingresa el apellido. Esto es nombre. Esto es apellido. Dirección, teléfono, dirección. Teléfono y dirección. Listo. Entonces desde aquí vamos a mandar a ingresar todos nuestros datos. Aquí vamos a poner un botoncito para mandar a guardar. Input type, submit, de nombre, vamos a dar save y value, vamos a dar guardar. Listo. Tenemos hecha nuestra interfaz. Vamos a dar unos saltos de línea para que más abajo se muestre el otro contenido. ¿Sí? El botón guardar está mal. Ponlo afuera de la tabla. Listo. Entonces tenemos hecho nuestra interfaz para aparentemente nosotros poder guardar. Aquí arriba le vamos a poner como un título o algo que diga H6 registro de cliente, que sea cualquier cosa muy pequeña, perdón. H2, pongámosle. Ya, bien. Entonces esto va a ir igual al server de controller, porque realmente es el server que estamos usando. Ya, entonces aquí el paquete debería tener otro nombre. Vamos a ponerle server nomás. Pero bueno, todos estamos haciendo en el mismo. Pueden crear uno nuevo si desean y trabajar todo lo que es ingreso allí. Entonces vamos ahora a decir que si nosotros estamos haciendo clic en el botón Save, que fue el nombre que le pusimos, ¿verdad?, a nuestro botón en index.jcp, se manda a guardar, ¿sí? Entonces para eso necesitamos llamar al método insert que tenemos aquí, y aquí lo que vamos a hacer es mandar nuestro insert SQL nada más, ¿sí? Entonces, si yo quisiera hacer un insert, ¿yo qué necesito? Un insert into a la tabla clientes, values, ¿sí? Y aquí van a ir todos los parámetros como la cédula, nombre, apellido, teléfono y dirección, ¿ok? Este es el insert que vamos a necesitar acá. Ya, obviamente, también necesitamos ingresar lo que es el código, ¿sí?, que va a ser, por decir, 1, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que ese campo no lo estamos incluyendo allí. ¿Cómo solucionamos eso? Ya les voy a explicar. Lo que sucede es que el campo ID, o el campo primario, como se le llama, es un registro que no se lo debe considerar como un campo que el usuario ingrese, porque el que está administrando el sitio o la página, muchas veces él no sabe cuántos registros tú vas a tener aquí. Entonces yo no voy a saber que, por ejemplo, me pide ingrese ahí de cliente, o sea que yo tengo memoria de computadora, que voy a saber que tengo 704, entonces me toca 705. Ya, entonces eso no se debe hacer. Es un registro que no se lo debe considerar desde la aplicación, se lo debe considerar desde la programación, ¿sí? Entonces para eso nosotros debemos obtener el último registro de nuestra base de datos, ¿sí?, para nosotros poder saber cuál
es el último registro y poder registrar uno nuevo, ¿sí? Entonces yo voy a crear un método, yo siempre sé hacer así, vamos a crear un método, por ejemplo, obtener último, ¿sí? Le voy a poner así de nombre, ¿ya? Y este método va a ser un método string por si acaso, o sea que me va a devolver una cadena de caracteres, ¿ya? Entonces va a ir prácticamente algo similar a lo que tenemos en nuestra otro método, solo que aquí le vamos a poner un nombre datos, que es lo que vamos a devolver, y coma, ¿sí? Y adicional a eso tenemos que mandar esto de aquí exactamente lo mismo, los prepare statement, ¿sí? Execute query. Obviamente el código SQL debe estar declarado en este parámetro, ¿sí? Y obviamente hay que agregar nuestro bloque de excepción. Listo. Entonces aquí nosotros vamos a poner el ciclo while. Vamos a decir que mientras el conjunto de resultados .next, ¿sí?, sea diferente de null, entonces que nos devuelva, que va a devolver datos en realidad, que nos devuelva en la variable datos que tenemos el conjunto de resultados .getString, ¿sí? Y aquí vamos a decirle el nombre del campo que nosotros queremos devolver. Entonces aquí arriba nosotros vamos a poner, además del registro que vamos a obtener, un parámetro que se llame campo, ¿sí? Entonces aquí puede ser cualquier campo de la consulta SQL que nosotros hacemos en el otro parámetro, ¿ok? Bien, entonces en este caso vamos a probar esto para ver cómo está funcionando. Vamos a borrar esto. El método que vamos a llamar no va a ser este ya, sino va a ser el método obtener último. Entonces aquí vamos a pasarle una consulta. Vamos a pasarle que me consulte solamente el campo ID cliente, ¿sí?, de la tabla clientes, mientras el ID cliente, o no, order by des ID cliente. Si no estoy equivocado, se escribe así. Y acá vamos a poner el campo que vamos a mostrar. Tenemos que poner, sí, aquí nos está pidiendo una sección y ya. Entonces vamos a ejecutar nuestra clase conexión. File. Ya. Tenemos un error, obviamente. Ya. Déjame ver si es que esta consulta está bien. Me parece que no. Claro, me di cuenta. Primer error. Segundo error, esto no va aquí. Y ahí estamos. Esa es la consulta. Entonces, esta consulta está mal, totalmente mal. Tenemos que ponerla así. Ya. Ejecutamos y vemos que nos muestra el 1, o sea, está al revés mostrándonos. Ya, pero ¿qué pasa si nosotros ponemos ascendente? Ya, nos muestra el 5, que ese sí es el último registro que nosotros tenemos. ¿Ya? Entonces significa que nosotros al momento de querer registrar un nuevo usuario, nosotros necesitamos saber el ID cliente, cuál es el último ID cliente que nosotros hemos registrado. Entonces el ID cliente va a ser igual a integer.parseInt y vamos a llamar al método que nos permite obtener el último registro, ¿sí?, que va a ser exactamente lo mismo que nosotros escribimos aquí en la primera y en el segundo, que es el ID cliente, ¿ok? Entonces, nos pide obviamente la excepción, ¿ya? Y listo. Entonces, en esta variable se está almacenando el último registro que tenemos en nuestra tabla. Significa que al momento de registrar un nuevo usuario se va a consultar y adicional a eso, le vamos a decir que al ID cliente se le sume 1, ¿ok? Porque es un nuevo registro. Entonces a partir de este último que nosotros obtenemos, ya tenemos 6 registros, supongamos, entonces obtenemos el último, el 6, y cuando registremos el nuevo va a ser igual al 6
más 1. Entonces va a ser el 7. Y de esa manera evitamos que el campo primario se repita, ¿sí? Bueno, esa es una forma. A veces puede ser otra forma de solucionarlo también haciendo que el campo sea autoincrementable. Pero a mí no me gusta crear campos autoincrementables porque cuando las bases de datos son demasiado grandes y están relacionadas todas las tablas, no se pueden establecer las relaciones porque como dice que es autoincrementable, pues obviamente no se pueden repetir esas claves, sino que siempre van a estarse incrementando en uno y en uno y en uno. Estos errores que nos marca es porque en el método processRequest tenemos agregada una sección y acá también tenemos que agregar la misma sección, ¿sí? Entonces las agregan y ya con eso solucionan ese minúsculo error. El siguiente campo que vamos a mandar a guardar es la cédula. Entonces hacemos exactamente lo mismo, pero esta vez vamos a obtener la cédula ¿de dónde? Get parámetro desde nuestro index.html que está acá, ¿sí? Tomar en cuenta los nombres que estén bien escritos para nosotros podemos pasar acá. Este aquí ya no. Bien, vamos a copiar exactamente lo mismo. Vamos a pegarlo aquí, vamos a pegarlo aquí, aquí y por último aquí. ¿Ya? Entonces esto es cédula, esto es nombre. Acá recibimos de apellidos, acá recibimos de teléfono me parece, y por último de dirección, ¿no? Listo. Tenemos hecho ese insert. Prácticamente esto ya debería estar funcionando. Entonces nosotros vamos a decir de que una vez que se haya hecho esto, manda un responser.sendReady a la página index.html, JSP, declaramos una variable que diga msg es igual a datos guardados. Datos guardados. ¿Sí? Entonces en nuestro index.jspg vamos a poner por aquí aquí arriba, puede ser, no sé, vamos a poner código y vamos a ponerle request.getParameter msg. Listo. Esto por defecto va a estar que en nulo, ¿sí? Tal y como pueden ver ahí. Entonces vamos a ingresar una cédula 120 31 18 25. ¿Ya? Me la voy a grabar. Voy a ingresar un nombre, por ejemplo, se me ocurre Juanito, ¿qué apellido? Gómez, teléfono y dirección, cualquier cosa. ¿Ya? Entonces dice, andamos a guardar y dice que los datos han sido guardados. Ponemos el número de cédula, por eso lo copié. No ahí, perdón, sino acá. Y vamos a enviar. No nos mostró nada, entonces significa que ese registro todavía no se ha guardado. Vamos a consultar. Select asterisco from la tabla cliente, y si no es eso, ya imagino cuál es el problema. Ya, no es eso, porque en realidad sí está guardado el registro. Entonces, lo que vamos a hacer es que... Bueno, en realidad el error que estaba ocurriendo era porque al parecer en el mismo servlet, cuando yo mando a lo que es hacer la consulta, yo renderizo a la misma página HTML y muestro ese conjunto de resultados en estas variables. Y cuando intento mandar a guardar, pues obviamente me está marcando un error, me dice que no puedo ejecutar varios response en ese mismo server. Entonces, para esto lo que voy a hacer simplemente es crear un nuevo paquete, como tengo aquí, que eso era haber hecho de inicio en realidad. Y en ese paquete voy a crear un servlet que se llama insert, ¿sí? Y lo mismo que estaba escribiendo ayer lo voy a copiar, lo voy a pegar en este servlet ahora, ¿sí? Es exactamente lo mismo que tenía escrito anteriormente en el servlet de acá. Ahora, en el archivo index, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos un solo formulario para todo, ¿sí? Y entonces ese es el conflicto que nos está dando, que en el mismo formulario tenemos ingreso y tenemos también para guardar. Entonces lo que vamos a hacer es que esto que está aquí solamente lo vamos a dejar para que sea ingreso por medio de un server. Entonces
aquí vamos a poner el nombre que es servlet insert, y ese servlet lo vamos a cerrar aquí. Ok, for, y aquí vamos a abrir uno nuevo, for action, sí, método post. Bien, ese va a ser el server que va a estar cerrado aquí. Y obviamente pues aquí sí puedo mandar un mensaje que diga response.sendRedirect a la página index.jsp msg es igual a datos guardados. ¿Ya? Entonces esta variable también debe existir acá en nuestro JSP. Vamos a poner request punto get parameter es igual a msg. Listo. Entonces ahora sí vamos a probar. Entonces voy a hacer la consulta de un dato, tengo mi consulta y voy a registrar ahora otro usuario. Supongamos que voy a registrar uno, me parece que nomás tengo hasta el 6 y voy a registrar un número de cédula igual al que tengo aquí, pero el último dígito se lo voy a cambiar y le voy a poner 1. Ya, ese número de cédula no lo tengo. Voy a poner cualquier cosa. Ya, y voy a mandar a guardar, y ahora sí me dice datos guardados. Y si yo busco ahora ese número de cédula, que es el número 1, ¿sí? Ahora sí lo puedo buscar, ¿sí? Entonces vamos a ver, este fue el nuevo registro que hice yo, como podrán darse cuenta. Si yo quiero poder ingresar a otro, ningún problema. Vamos a ingresar ahora uno con el número 80, termina en 80. Aquí vamos a ponerle Moana, Incai, teléfono 0 y dirección mail, pongamos. Ya, mandamos a guardar y el número lo había puesto con el 80 me parece, ¿no? Y esta efectivamente la consulta de ese usuario. Bueno, en dirección, al parecer estamos cometiendo un minúsculo error en la consulta. Déjenme revisar. O mandé a guardar mal yo, una de dos. Ya, el problema entonces tenemos por aquí en la base de datos dirección, ¿no? En el servlet de control. Claro, se dan cuenta que no hemos cambiado, hemos puesto get teléfono y es get dirección. ¿Sí? Entonces por eso no obtenemos, y obtenemos lo mismo aquí, como podrán darse cuenta. Un error que desde hace rato no lo habíamos visto. Y ahí sí, ya obtenemos la dirección. Bueno, ya tenemos ingresos y tenemos también consulta. Las eliminaciones son mucho más sencillas y vamos a hacer lo mismo. Vamos a crear un nuevo paquete y vamos a hacer eliminar o server de eliminación, server.eliminar, y en ese vamos a crear nuestro servlet que se llame srv eliminar. ¿Sí? Igualito. Entonces, como ya habíamos dicho, esto de aquí no nos sirve para nada, así que lo vamos a borrar y listo. Ahora, en nuestro server, ¿qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos tener nuestro método. Yo les había dicho antes que el mismo método insert sirve para poder hacer una eliminación o actualización. O sea que yo aquí puedo tener public voy a eliminar, y supongamos que aquí le voy a mandar cédula como campo. Vamos a eliminar por la cédula. ¿Ya? Entonces va a tener exactamente la misma estructura del código, no va a cambiar absolutamente nada, ¿sí? Aquí lo que voy a hacer es que voy a mandar el comando SQL que me va a permitir borrar ese registro en la tabla. Entonces va a ser un delete,
no voy a escribirlo porque ya lo tengo hecho aquí, ¿sí? Es todo esto, delete, bla bla bla, ¿sí? Y con la diferencia que aquí vamos a coger desde la cédula, ¿sí? Va a ser igual a ¿qué? A lo que ingresemos en nuestra variable cédula, ¿no? Y el resto es exactamente lo mismo. Entonces, al momento de nuestro server hacer clic en algún botón que nosotros tengamos que diga eliminar por el número de cédula, por decir así, ya vamos a tener un botón que se llame elimina, es diferente de null. Lo que va a pasar es que de nuestra clase conexión dd, que vamos a instanciarla, mal escrito, conexión dd, ahí está, y tenemos que obviamente importar esto, conexión bd, está bien. Conexión bd está bien escrito, no, perdón. Entonces, lo que vamos a hacer es que de nuestro objeto vamos a llamar al método eliminar. Y aquí vamos a pasarle la cédula, ¿sí? ¿Y dónde vamos a obtener la cédula? Pues obviamente puede ser de una caja de texto. Cédula, ¿sí? Vamos ahora sí a nuestro index y vamos a crear ese botón que va a permitir eliminar ese registro. Ese botón lo podemos poner... vamos a ponerlo por aquí abajo, no sé. Voy a ponerlo aquí, ¿sí? For action srv elimina método post. Ya, entonces aquí supongamos que necesitamos un input type, o simplemente sin un input type vamos a ponerle text, el nombre, cédula y nada más, ¿sí? Acá un botón, input type, submit, el nombre, elimina, ¿ok? Entonces aquí al lado le vamos a poner un texto que diga H5, ingrese el número de cédula, ingrese la cédula para eliminar, ¿ya? Y listo, esto se va a ir acá, y vamos a decir acá que me renderice a la misma página index.jsp, vamos a tener una variable mensaje, ¿sí? Y le vamos a decir que esta variable diga ahora registro eliminado, ¿ya? Que diga ese mensaje, esa variable la tenemos aquí, en realidad. Y bueno, vamos a poner por acá mejor para que no haya ningún problema. Aquí. De manera general todo se va a ir a esa variable. Entonces supongamos que quiero eliminar justamente ese registro. Lo voy a poner ahí. Ya. Me mandó por acá. Vamos a ver si efectivamente se borró. Al parecer no hemos borrado nada. Ya, listo. Entonces nuestro server elimina. Un momento, vamos a borrar esto. Ya. Vamos a regresar a nuestro index. srv elimina, está bien. Método post. Elimina. Dice que hay un error con index.jps. JPS no existe. JSP. ¿Sí?
ahora me renderiza. Y si vamos acá, ya ese registro no existe, ¿sí? Como por darse cuenta, si consultamos ya no hay nada, porque obviamente no existe ese registro. Ahí hubiera sido bueno ponerle un mensaje que diga ese dato no existe, o qué sé yo, ¿ya? Pero bueno, eso ya queda a criterio de cada quien. Eso no lo voy a poner yo. Ahora sí podemos poner aquí la variable msg que diga registro eliminado, ¿sí? Guardamos. Y supongamos que ahora vamos a eliminar el registro 71, que es este, ¿no, verdad? Es este, entonces supongamos que ahora lo vamos a eliminar. Control C, Control V. Listo. Si ahora lo tratamos de consultar, ya nos manda en blanco acá porque ese registro ya no existe. Consultamos aquí. Ya, y como por dándose cuenta tenemos 6 registros, ya están los 7. Ya, listo. Entonces, la eliminación está funcionando como debería. Y prácticamente hemos hecho 3 funciones de cómo actualizar, cómo eliminar, consultar e ingresar datos a una tabla en una base de datos desde Java, de una aplicación web. Bueno, pues ya solamente faltaría la actualización, que realmente también es bastante simple, es bastante sencilla. Básicamente es lo mismo, no hay mayor diferencia. Lo que tienen que hacer es crear un método public void actualizar. Vamos a suponer que van a hacer así. Ya no tiene caso hacerlo porque es lo mismo, ¿sí? Entonces, la actualización se la hace con lo que yo tengo aquí, esta actualización. ¿Sí? Supongamos que vamos a actualizar el campo nombre, ¿ya? O no, vamos a poner el campo dirección, podemos actualizar. Mientras, la cédula, obviamente, supongamos que sea igual a 120, 71, bueno, mi número de cédula, 18470, ¿ya? Entonces, perdón, aquí es dirección, acá, dirección, y yo voy a poner, en lugar de poner la dirección que tengo, vamos a suponer que me voy a poner Babahoyo, Los Ríos, ¿sí? Actualizamos, y si ahora volvemos a consultar, podrán darse cuenta que yo ahora estoy con Babahoyo Los Ríos, ¿sí? Aparezco por acá abajo. Ya, eso no le presten atención, es porque ese registro se modificó recientemente, entonces esto se ordena a manera de una pila, ¿sí? Entonces, el último que entra es el último en salir, first in, first out, creo que es, ¿ya? Entonces, es prácticamente, no se organiza en una pila, se organiza de manera de una cola, ¿sí? Es una cola en realidad. ¿Ya? Porque una pila es un amontonamiento de datos. El primero que entra es el último en salir. ¿Ya? Entonces, como este es el dato reciente que entró, entonces este registro estaba acá. Entonces, como ahora lo actualicé, ahora está acá. Pero no deja de seguir siendo el número 1. ¿Ya? Bueno. Entonces, básicamente es esta la actualización. Vamos a copiar. No. Pero primero tenemos que copiar esto. ¿Sí? Y simplemente vamos a pasar como parámetro es el contenido que le vamos a asignar y la cédula, nada más, ¿sí? O el campo que vayamos a modificar, aunque bueno, en realidad sí se necesita string, nuevo, dato, y string, cédula, ¿sí? Entonces, mandamos desde aquí, update, copiamos, pegamos, y aquí obviamente vamos a decir que vamos a poder actualizar la dirección. ¿Y de dónde? Desde el nuevo dato, ¿sí? Y la cédula, pues de dónde la obtenemos, desde cédula. Y listo, ¿ya?
Entonces creamos un nuevo paquete en nuestro source package, actualiza, sdb.actualiza, y creamos un nuevo servlet. Vamos a poner sdb actualizar. ¿Ya? Entonces, borramos esto, punto y coma, ya, y prácticamente es lo mismo que vamos a tener acá en nuestra interfaz. Vamos a crear así mismo más abajo un salto de línea, vamos a poner otro, este se va a llamar crb actualizar, actualizar, ¿sí? Y aquí vamos a ingresar la cédula para actualizar a sí mismo. ¿Sí? Name actualiza. Entonces es exactamente esto. En lugar de este de aquí obviamente no existe, así que tenemos que instanciarlo. Me voy a copiarlo, vamos a pegarlo aquí, importamos esto de aquí, llamamos un método actualizar, pasamos los parámetros que nos piden, que son el nuevo dato que nosotros vamos a mandar ahora. Supongamos que eso lo obtenemos de cajas de texto, request.getParameter, aquí es nuevo, y acá es request.getParameter, request.getParameter cédula, ¿sí? Y obviamente en nuestro index.jcp tenemos que tener esa caja de texto, ¿sí? Para que diga ingrese el nuevo dato que ahora va a actualizar, pues, ¿no? Entonces ingrese el nuevo dato, para el campo dirección, ¿sí? Entonces aquí es dato, o nuevo, creo que le puse el nombre de la caja de texto, ¿sí? Nuevo le puse actualizar. Entonces aquí es registro actualizado, o dato actualizado mejor, no es un registro sino dato actualizado, ¿ya? Entonces actualizamos la página, refrescamos, dice que ingrese la cédula para actualizar. ¿Qué cédula nomás tenemos? Bueno, tenemos este dato, supongamos que ahora ese de ahí lo quiero actualizar, ¿ya? Entonces voy a ingresar aquí y el nuevo dato para la dirección le voy a poner ahora que sea lo mismo que estaba anteriormente, o mejor dicho no, Nuevo Ríos, Ciudadela, 4 de mayo, ¿sí? Entonces enviamos, mandamos a renderizar, sí, a index.jcp, le pusimos el nombre del botón elimina, bueno, seguro no le pusimos, no, actualiza. Ya, entonces volvemos a poner el número de cédula. Ya hemos dicho que ese número de cédula está aquí, es este. Vamos a ponerlo y ahora vamos a poner lo que teníamos puesto anteriormente, que era esto. Ya, volvemos a poner el número de cédula, enviamos y ahora se le va a Los Ríos, se ve la 4 de mayo, lo actualizamos. Lo elimino, eliminar, ya no existe ese registro, eliminar. Por eso ya me manda en blanco. Bueno, esto es todo. Espero les haya servido de algo a entender que esto no es tan difícil como parece. Un poquito tedioso tal vez, me he demorado demasiado creo yo, pero no es complicado. Darse cuenta de los errores que yo por ahí cometí, errores minúsculos, a veces cosas simples que uno no se da cuenta, como por ejemplo el hecho de estar queriendo mandar dos responses send ready en un mismo serverlet. No se debe hacer eso, ¿ya? No pueden, mejor dicho, mandar dos send ready en un mismo serverlet, y más aún cuando mandan con variables
que tengan algún contenido al JSP, ¿ya? Bueno, eso es todo. Ya saben, suscríbanse y denle like al video. Nos vemos.